Bienvenidos al canal de Cheva. Vamos a empezar entonces con este primer capítulo de tutoriales de Unity, donde vamos a empezar con lo que viene siendo el tema de la instalación de Unity y Visual Studio. Entonces, caso tal de que tú quieras desarrollar un videojuego, diseñar pues alguna película, hacer un simulador, lo que tú necesites hacer con Unity, eh, vamos acá a hacer tutoriales pues para que puedas aprender cómo utilizarlo, cómo hacerlo. Entonces lo primero que necesitamos es instalar Unity. Ve a tu navegador el que prefieras y busca Unity Hub. Todos los links de los programas que vamos a utilizar van a quedar en la misma descripción de este video. Bueno, una vez estamos acá dentro de la página de Unity, vamos a encontrar esto así, descargar Unity. Vamos a darle solamente descargar Unity Hub. Vamos a seleccionar donde lo queremos descargar. Pues en mi caso me pide una ruta de descarga. Y también vamos a utilizar Visual Studio. Unity es el programa que vamos a utilizar para hacer todo lo que necesitemos, y Visual Studio es un programa que nos sirve para programar. Entonces vamos a buscar Visual Studio Community. Vamos a ver acá el link https://visualstudio.microsoft.com. Vamos a su página. Unity nos recomienda la versión 2019, pero con la versión de 2022 también podemos hacerlo. Listo. O con cualquier otra versión también podríamos. Listo, le damos descargar. Y una vez estén descargados estos dos, ya podemos acá cerrar. Y empezamos entonces con la instalación de Unity Hub. Vamos a aceptar, aceptamos todo, escogemos una ruta de instalación. Si tienes un disco sólido es mucho mejor, ya que va a funcionar todo esto mucho más rápido. Recomendable el disco sólido tanto para Unity como para Visual Studio. Como podemos ver, lo que viene siendo la descarga de Unity Hub es bastante rápida. Y bueno, démosle de una vez a ejecutar. Ya podemos borrar el instalador. Y Visual Studio también lo vamos a instalar. Lo que viene siendo el Unity Hub es simplemente el launcher de lo que viene siendo el mismo Unity. Si nos aparece nuestra advertencia de cortafuegos, démosle permitir acceso. Con eso no vamos a tener problemas en el futuro. Ahora Visual Studio Installer, vamos a darle continuar. Esto descarga bastante rápido. Tenemos que iniciar nuestra sesión en lo que viene siendo Unity Hub. Entonces, desde acá nos va a pedir la cuenta. Entonces, voy a acceder. Vamos a pausar acá un momento en lo que yo accedo con mis credenciales. Listo. Una vez entonces has iniciado sesión dentro de lo que viene siendo Unity, vamos a seleccionar entonces una ruta de instalación para lo que viene siendo nuestros versiones de Unity. En este momento le voy a dar saltar la instalación, ya que vamos a explicar otros detallitos. Obtener una licencia personal cuando te lo pida, dale aquí aceptar y tener una licencia personal. Listo. Entonces ahora en nuestra ventana Unity Hub nos vamos a dirigir a donde dice instalaciones. Vamos a darle instalar editor y vamos a seleccionar alguna de las versiones que tenemos acá. Una recomendación que yo te doy es utilizar una sola versión. Puedes hacer cambios cuando veas que alguna versión tiene algo nuevo que te pueda servir bastante, pero es recomendable mantenerse con una versión, ya que llegan a haber bastantes cambios entre una versión y otra, y pues esto lo que sucede es que si te pones a utilizar muchas versiones vas a estar consumiendo más espacio en disco, tendrías que estar borrando otras versiones que pues simplemente no vayas a utilizar. Mm, pero la cuestión es que también llegan a haber varios cambios significativos entre una versión y otra, por lo que eso nos puede llegar a generar alguna especie de problema. Te recomiendo verificar que la versión que vayas a instalar diga LTS. Esto significa que es una versión que es estable y que no va a tener tantos errores como lo podría tener alguna versión que está todavía en desarrollo. Entonces simplemente le vamos a dar instalar. Puedes deshabilitar todo lo que no vayas a utilizar. En mi caso, documentación no lo voy a utilizar, y pues esto es memoria que puedo ahorrar en mi disco. Y Visual Studio Community, en este caso es para la versión de desarrollo de 2019. En este momento la voy a deshabilitar, ya que estoy instalando Visual Studio desde acá. Entonces ya pasamos a ese lado. Entonces simplemente
habilitamos lo que necesitamos. Si vas a desarrollar para Android, desde acá lo puedes activar. Si vas a desarrollar para iOS, televisión, Linux, lo que tú necesites lo puedes activar de una vez o también puedes instalar esto después. Entonces simplemente le das instalar y esto empezará acá a hacer todo el proceso de descarga y de instalación. Esto se puede demorar un buen ratico. Así que vamos a ir pasando mientras tanto lo que viene siendo la instalación de Visual Studio. Una vez lo has descargado, abres el instalador y te va a salir esta ventana. Entonces, tú que vas a seleccionar, verifica que está Visual Studio Community, que es nuestra versión gratuita, y dirígete a donde dice desarrollo de juego con Unity. Lo seleccionas y una vez le has seleccionado, puedes seleccionar acá si instalar durante la descarga o descargar primero instalar todo. Esto caso tal de que vayas a seleccionar otras librerías, otras herramientas que vayas a necesitar, como bien lo podría ser desarrollo web, desarrollo con Python, todo esto pues para que puedan funcionar sin problema en Visual Studio. Entonces damos a instalar y lo mismo, esto se nos va a demorar un buen ratico en lo que hace la instalación de Visual Studio y de Unity. Entonces voy a pasar acá y una vez ya esté instalado Unity y Visual Studio, vamos a continuar para poder ver qué es lo que sigue, ya que igual tenemos que hacer una configuración para que Unity pueda funcionar con Visual Studio sin problemas. Unity nos recomienda en este momento la versión 2019, pero te recomiendo también bastante la 2022, que en este momento está utilizando inteligencia artificial, lo que te permite a ti trabajar con lo que viene siendo predicción de código. Entonces, la verdad es algo que te puede llegar a servir mucho y también de lo que puedes aprender, ya que lo que hace es que dependiendo de lo que tú estés escribiendo en código, te puede mostrar sugerencias de código que puedes autocompletar. Entonces vas a ver también sugerencias que simplemente no hubieras pensado antes o que no conocías. Y esto puede estar muy bueno para cuando estás hasta ahora aprendiendo lo que viene siendo Visual Studio, C Sharp, que es el lenguaje de programación que utilizamos en Unity. Bueno, ya volveremos. Bueno, estamos de vuelta en este momento ya terminado con las instalaciones de Unity y de Visual Studio. Si dejaste acá en Visual Studio mientras instalaba, activa la sugerencia de iniciar Visual Studio. Una vez estuviera listo, te va a solicitar que inicies sesión. Te recomiendo hacerlo para que puedas utilizar varios servicios sin problema. Y una vez hecho eso, una vez inicies tu sesión en Visual Studio, simplemente puedes cerrar acá. Y ahora vamos a trabajar en Unity. Visual Studio Installer lo podemos cerrar. Caso tal de que tú después en algún futuro, de hecho voy a borrar acá este instalador, caso tal de que tú en algún futuro necesites instalar nuevas librerías en Visual Studio no solamente te instala el programa mismo de Visual Studio, sino que te deja instalado Visual Studio Installer. Entonces, si oprimes tu tecla de inicio y escribes Visual, puedes encontrar Visual Studio Installer, lo que te va a dejar el instalador de Visual Studio. Entonces, simplemente vas a abrirlo, te vas a dirigir a modificar y acá vas a poder agregar nuevas dependencias para lo que viene siendo Visual Studio. Entonces ya sea digamos desarrollo con Python, con MySQL, con cualquier otro servicio que tú puedas necesitar. Bueno, de momento entonces acá en Unity podemos ver que esto ya está instalado. Va a cliquear por acá al lado y bueno, acá podemos ver que puedo agregar nuevas dependencias. Simplemente agrego la que necesite y modificar. Voy a cerrar esto y vamos con Unity. Bueno, en Unity tú puedes seleccionar entonces proyecto y darle a nuevo proyecto o puedes directamente irte a preferencias y antes de nada seleccionar acá un destino de instalación para lo que viene siendo tus proyectos de Unity. Te recomiendo también manejar esto dentro de un disco sólido. Para manejar esto acá, Unity proyectos, lo voy a poner acá y acá es donde voy a guardar todos los proyectos que yo vaya haciendo de Unity. Voy a cerrar esto. Y ahora si marco un nuevo proyecto, podemos ver que me dice editor versión. Si tienes más de una versión de Unity instalada, acá puedes seleccionar la versión que vayas a utilizar y necesitamos escoger una base para este proyecto. Entonces, si sabes, vas a hacer un juego de plataformas 2D, acá ya tienes un proyecto con el que puedes empezar a trabajarlo, también para karting, para FPS, para juegos de Lego, pues irte a samples también, donde encuentras muchas más
bases para arrancar un proyecto. En Core vamos a encontrar los principales, los con los que empiezas un proyecto básico, que es 2D, 3D, ¿vale? Entonces voy a empezar uno 3D y acá lo que vamos a hacer, simplemente seleccionamos el que vamos a utilizar, le damos un nombre a este proyecto, entonces le voy a poner 3D Test. Listo. Podemos cambiar acá mismo su dirección de donde se va a crear este proyecto y le damos crear proyecto. Te recomiendo empezar creando entonces un proyecto para que podamos configurar lo que viene siendo Visual Studio con Unity. Esta configuración solamente hay que hacerla una vez. Y acá lo que viene siendo abrir un nuevo proyecto, abrir un proyecto que ya tengas hecho. Esto se te va a demorar en abrir, pues dependiendo de cuánta carga tenga tu computador, de qué tal sea el rendimiento de tu mismo computador y de qué tan pesado esté el proyecto, ya que pues a medida que vayamos desarrollando, vayamos poniéndole nuevos archivos, pues se nos va a hacer un poquito más pesado y esto se puede llegar a demorar más. Si ya tienes un proyecto creado, puedes venir acá y darle, simplemente lo seleccionas acá y ya te va a empezar a abrir. Si le das acá estos tres puntos de acá, puedes también ir al mismo directorio donde tienes creado ese proyecto y ves que todo está dentro de una carpeta bien organizado. Todo lo que tú necesites de tu proyecto está en esta carpeta llamada Assets. Entonces, simplemente vamos a esperar a que esto abra y ya volvemos. Bueno, ya estamos de vuelta, ya acá he abierto mi proyecto de Unity y como puedes darte cuenta, entonces ahora lo que vamos a hacer es la configuración. Entonces vamos a irnos a esta ventana que dice Edit y vamos a ir a Preferencias. Acá en Preferencias vamos a irnos a donde dice External Tools y donde nos dice External Script Editor, vamos a seleccionar nuestra versión de Visual Studio. Una vez hecho esto, ya puedes cerrarlo y ya está. ¿Por qué te recomiendo utilizar Visual Studio? Porque simplemente cuando vayas a programar, tú puedes programar desde un bloc de notas si así lo quieres, pero Visual Studio ya, como le hemos hecho su integración con Unity, entonces este nos puede mostrar sugerencias de código, puede revisar cuando nuestro mismo código en Unity esté mal y la verdad es que es algo que nos va a ahorrar bastante tiempo al momento de programar. Entonces, como puedes darte cuenta, de hecho, como es primera vez que abro acá Visual Studio, se me activa el firewall, lo mismo, permitir acceso. Y ahora acá en Unity, una vez yo creo un código y le doy entonces a acceder a este, me va a abrir desde Visual Studio. Para que tengas en cuenta, acá si puedes darte cuenta, me sale compilando C# Script. Eh, Siempre que creemos un código o terminemos de editar alguno, se nos va a abrir esto en lo que Unity pues coge y revisa que no haya ningún problema con el mismo código que estamos generando o que estamos terminando de modificar. Entonces, caso tal de que yo, digamos, acá vaya a escribir alguna función, entonces, digamos, por ejemplo, mmm, quiero trabajar el componente Rigid Body, que es un componente que te permite utilizar físicas en Unity. Entonces, simplemente yo lo empiezo a escribir. Como puedes darte cuenta, acá me puede mostrar pues las mismas sugerencias de código. Si de pronto he olvidado escribirle algo, si está incompleto, me falta un punto y coma al final del mismo código. Entonces, acá tengo una ventana de errores donde me dice que hay un error. Se esperaba punto y coma. Podemos ver acá distintos errores y como puedes darte cuenta, acá me está sugiriendo nombre, me está sugiriendo opciones de autocompletar. Esto es gracias a la IA de la versión de Visual Studio de 2022. Entonces, una vez doy guardar, ya esto queda acá listo. Entonces, no es nada más por este video. Espero que te haya servido y nos veremos en una próxima sesión.